les puede quitar el gozo. Un enojo por cualquier cosa les quita el gozo del Señor. Y el gozo se va tan pronto como llega, así tan pronto se puede ir. Pero yo quiero hablar en esta mañana, o en este mediodía, sobre cuáles son los beneficios que nosotros tenemos por ser justificados para que nuestro gozo aumente y lo podamos mantener. A mí me sorprenden varias cosas de cuando yo veo en las iglesias. Yo soy un evangelista, entonces voy por muchas iglesias. Y me toca en muchas ocasiones participar de la comunión en diferentes iglesias y diferentes expresiones del cuerpo de Cristo en nuestro país. Pero hay una cosa que me queda bien grabada. En casi todas las iglesias, siempre he visto a la gente, cuando llega el momento de la comunión, con dos cosas bien claras. Uno, los que no quieren participar, porque tienen una conciencia que los acusa y una conciencia tribulada. Y dos, las caras largas que ponen los hermanos y las hermanas. Como si el momento de la comunión fuera el momento de llorar, de gemir y de mantenerse tristes, cuando es el momento que nos recuerda que por la muerte del Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido justificados. Y hay mucha gente que se abstiene. Sabemos que lo único que hace que un creyente se abstenga de participar de la comunión es el pecado no confesado y no apartarse del pecado. Eso es lo único. Porque si alguien ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal y ha obedecido el ir a las aguas del bautismo y ser sumergido para simbolizar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, es justificado. Pero ¿cuáles son los beneficios? El problema es que muchas veces nosotros no sabemos qué beneficios tenemos cuando hemos sido justificados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y yo veo mucha gente que todo el tiempo está recibiendo a Cristo, reconsagrando la vida. Y entonces digo, ¿qué pasó? ¿Es que no comprendió? ¿Es que no tomó una decisión adecuada? ¿Es que no entendió? ¿Es que qué está pasando en la mente de las personas para no tener esa absoluta y plena seguridad de los beneficios de la justificación que tenemos en Cristo Jesús? Ahora, no se preocupe si usted también no los ha entendido, si usted no los ha comprendido, si no los ha alcanzado a dimensionar estos beneficios que tenemos por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Yo me acuerdo hace algunos años, estaba yo en Tijuana pastoreando y plantando unas iglesias con la Iglesia de los Hermanos en México. Así se llama la denominación. Estoy aquí, ¿eh? No, pues sorpréndase, ayer en la noche escuché de una nueva iglesia que se llama la Iglesia Primitiva. Bueno, no sé si son ya oficialmente una asociación religiosa, pero es una iglesia que se reúne y son más o menos unas 250 personas. Pero estando en Tijuana, tuvimos unas campañas de evangelismo en la Arena Tijuana 72. Esta arena hoy es el templo que ocupa la iglesia Amistad Cristiana en Tijuana. Pero cuando era la Arena de Voz y Lucha, ahí se llevaba a cabo también otros eventos y entre otras veces nosotros logramos juntar el dinero para rentar ese lugar. Y yo me acuerdo que una noche, estando predicando en Guillermo Villanueva, pasó al frente un hombre con una cara de angustia, de tribulación, de arrepentimiento, y todos dimos gracias a Dios por ello. Pero resulta, pero resulta que un día yo regreso a México para trabajar en la oficina de Visión Evangelizadora Latinoamericana.
y me encuentro con que tenemos que desarrollar una campaña en la Arena México. Organizamos, coordinamos y tuvimos la campaña ahí. Pero una noche de esta campaña me quedo con los ojos realmente cuadrados cuando veo a un hombre que viene al frente para recibir a Cristo, la misma persona que recibió a Cristo en Tijuana. Y Dios, ¿qué está pasando? Primero, ¿cómo es que este hombre está aquí? Si él vive en Tijuana. Después descubrimos que no era un hombre que vivía en Tijuana, era un hombre que estaba pues viajando por todo el país caminando, ¿no? Era como un Forrest Gump, caminaba por todos lados. Y llegó allí porque encontró algo que era muy importante: dinero. Cuando él pasaba al frente, compartía con las personas que estaban en necesidad, con los consejeros, y entonces la gente se condolía de su situación y le daba dinero. Y cada vez que había un llamamiento, este hombre sigue pasando al frente para recibir a Cristo y sigue sacando dinero. Él no ha entendido los beneficios de la justificación. Lo único que ha entendido son los beneficios de pasar al frente para recibir dinero. Pero tristemente hay muchas personas que siguen la misma tendencia. No han comprendido lo que significa ser salvos. Y cada vez que hay un culto, y cada vez que hay un llamamiento, y cada vez que se llama a reconciliar su vida con el Señor, vuelven a pasar. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la dificultad? En que no hemos entendido y aprendido correctamente los beneficios que Dios nos otorga cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Yo quise empezar el mensaje con esa historia de terror. Yo le llamo una historia de terror porque no se puede llamar de otra manera, pero también para llamar su atención a la justicia divina, a la justificación. Si yo les pregunto ahora, por lo que yo he dicho, si usted está justificado, yo sé que todos van a decir, sí, amén. Pero yo le quiero preguntar algo mejor. Dígame los beneficios de ser justificado. Y la pregunta es diferente. Y por supuesto que la respuesta también va a ser diferente. Pero por eso es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Y si usted tiene pluma y papel, y si no, pues luego compre el video, haga algo. Pero mire, primer beneficio de ser justificados, cuando hablamos de estar justificados en Cristo Jesús. Número 1, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Esa es la primera cosa. Éramos enemigos de Dios, sí, por el pecado. Estábamos separados de Dios, sí, por el pecado. ¿Qué es el pecado? Para poder entender esto, ¿qué es el pecado? ¿Cómo define usted el pecado? La mejor definición del pecado es errar al blanco. ¿Usted ha visto a los tiradores de arco con flecha en las Olimpiadas? Ellos tienen que tirar cierto número de puntos y de flechas para lograr la medalla de oro. Pero cámbienle a un arquero su arco en el momento de empezar la competencia y no llega a ganar la competencia, porque no está acostumbrado a tirar con ese arco. Y entonces dispara, pero hierra al blanco. Nuestras buenas intenciones, nuestra vida, nosotros todos los días erramos al blanco. Queremos hacer algo bien, tiramos la flecha y se va desviada. Por eso la Escritura dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No sirven para la salvación. No le sirven a nadie para poder pegar en el blanco. Pecado es, traducido correctamente, es errar al blanco. Y viene de la palabra hamartía en griego.
Yo no sé mucho de griego, nomás eso me aprendí cuando fui a la escuela. Cardía, corazón, ¿verdad? Y entonces los muchachos decían, tienes tu cardía lleno de jamardía. O sea, tienes el corazón lleno de pecado. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos así la vida. Le tiramos todos los días a cosas buenas. El padre se levanta en la mañana diciendo, voy al trabajo con gozo, con alegría, para que Dios a través de este empleo nos provea del suficiente dinero para comprar la comida que necesitamos. Pero en cuanto llega al trabajo y se encuentra con la cara del jefe, dice, no señor, ¿por qué tengo que entrar aquí? Error blanco. Hay muchos hermanos que el domingo dicen, Señor, esta semana yo voy a estar en comunión contigo todos los días. Apenas llega el domingo en la noche a su casa y ya está viendo un programa de televisión que le hace olvidarse de Dios y de su promesa. Y entonces, error blanco. A veces usted dice una palabra buena, creyendo que esa palabra buena va a animar a una persona, su esposo, su esposa, sus hijos, y resulta que, ¿qué dijo usted? No, yo dije algo bueno, pero ya están todos enojados. Error blanco. Cuando nosotros decimos, Dios, yo voy a leer la Biblia completa, de pasta a pasta, todo este año, y no cumplimos, erramos al blanco. Cuando decimos que vamos a orar y no oramos, erramos al blanco. Cuando le decimos a alguien, hermano, voy a orar por ti, es una buena intención, pero no oramos por él, erramos al blanco. Y el pecado está constantemente en nuestra vida. Pecamos y entonces el gozo del Señor se va de nuestra vida. Pero entonces el primer beneficio es que nosotros tenemos paz con Dios. Aunque erremos al blanco, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos limpia a nosotros de todo pecado. Y nos da una paz con Dios que nadie nos puede dar. Se terminó la enemistad. Usted puede hablar con Dios, usted le puede pedir a Dios, usted se puede acercar a Dios, usted está con toda libertad para llegar a Dios. Porque tiene paz con Dios. Y la paz de Dios, que se convierte en una realidad en nuestra vida, trae paz a nuestro corazón. Aunque un día hablaríamos de esto, pero mire, esto es muy importante. Tenemos paz con Dios. Muchos hermanos no vienen a la comunión, no toman la comunión, porque dicen, es que pequé esta semana, o pequé ayer, o pequé anoche, y se les olvida que tienen paz con Dios. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo Jesús por primera vez, confesamos nuestros pecados en conjunto, en todos juntos, los pecados. Pero una vez que lo hemos conocido, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados uno por uno. Porque ahora estamos conscientes del pecado y tenemos que liberarnos de la carga del pecado de uno por uno, porque ahora sabemos que hemos cometido un pecado, no todos en conjunto, sino uno tras de otro. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados uno tras de otro. Algunos hermanos se confiesan solamente antes de la comunión, y debe confesarse uno todos los días, porque todos los días cometemos pecado, ¿o no? Eso creo yo, y yo vivo en este mundo y tengo realidad de que no todos los días estoy bien, que hay momentos que me enojo, que grito, que exploto, que ofendo, que regaño sin justificación alguna, que me enojo contra mis hermanos en la carne y contra mis hermanos en el espíritu, y que hay hermanos de la iglesia que me dan ganas de... No todos. Pero hermano, ¿cómo es que usted no entendió la palabra? Y me dan ganas de veras de animarlos. Segundo lugar, versículo 2 de Romanos 5. También
por medio de Él. ¿Quién? Cristo Jesús. Y mediante la fe. La fe es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Mediante la fe, mediante el Señor Jesucristo, tenemos acceso a la gracia. Literalmente, cuando estamos sin Cristo, no tenemos gracia alguna. Aunque cuando en algunos lugares de nuestro país le preguntan a la gente, ¿y cuál es su gracia? Tratando de decir si se porta bien, si canta bien o esto o lo otro, o de qué familia proviene. Pero no se trata de eso. La gracia es un favor inmerecido. Dios nos ha dado de su gracia cuando nosotros no merecíamos nada. Yo no merecía ser salvo, pero la gracia del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario mostrada me libró y me hizo acepto delante de Él. Yo soy malo, porque así dice la Biblia en Romanos capítulo 3 versículo 10, dice que no hay justo ni aún uno. Y 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aquí en estos dos versículos no hay nadie, ni ahora, ni antes, ni mañana, ni después, que pueda decir que tiene una gracia suficiente para poder alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Es Cristo el que murió por nosotros. Amén. Por eso hay un himno precioso que se llama Sublime Gracia, que a un pecador salvó. Es la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y hermano, cuando usted voltea para atrás a su propia vida y hace un recuento de lo que usted era sin Cristo y lo que es ahora en Cristo Jesús, usted puede ver diferencias. Hay personas que eran alcohólicas y cuando la gracia del Señor los alcanzó, entonces cambió su vida y dejaron de ser alcohólicos. Drogadictos, adúlteros, homicidas, hechiceros, brujos, etcétera, etcétera. La gracia del Señor les alcanzó y les transformó, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por esta gracia nosotros tenemos acceso al Padre Celestial. Hermano, esto es bien interesante porque muchos creyentes, yo he escuchado a muchos hermanos decir, en Monterrey estábamos plantando una iglesia y había un hermano que cuando estaba enfermo siempre me decía, yo estaba bien muchachito, tendría tal vez 18 años, 17 años de edad por ahí, y ese hermano me decía, hermano pastor, ore por mí. Y yo me quedaba pensando, ¿y por qué debo orar por usted? Y él me decía, yo lo había pensado y no se lo decía a él, pero luego como que él veía mi rostro y decía, es que usted está más cerca de Dios. Y dice, Dios, es que bueno que estamos tú y yo cerca, Señor, pero ¿por qué no se acercan los hermanos a tu gracia? Y hoy día, hermanos, nosotros no somos católicos, ¿o sí? Bueno, sí, pero no. O sea, católico es una palabra universal, pero no somos romanos, ¿o sí? No, pero no, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? El trasfondo que nosotros traemos del catolicismo en nuestra nación nos hace pensar que necesitamos hacer obras de salvación. Y que necesitamos cumplir con ciertos requisitos para que Dios pueda perdonar nuestra vida. Uno de esos es venir al templo. ¿Saben que algunos dicen, no quiero ir al templo, pero debo ir porque Dios me salvó? No. Usted no venga al templo porque Dios le salvó. Usted venga al templo porque viene a darle la alabanza y la adoración al Señor. Algunos dicen, tengo que ir al templo, aunque esté lejos,
pero el sacrificio lo vale. Dios no espera ningún sacrificio de usted. Así venga usted de la parte más alta del cerro, y caminando y sin zapatos, ir entre las piedras y entre los vidrios y todo eso, y llegar aquí sangrando de sus pies, y usted dijera, pero bien vale la pena porque voy a estar con el Señor. ¡No! Dios no acepta esos sacrificios. Dios ni los pide. Dios no los necesita. Usted, para ser salvo, no necesita esos sacrificios. Pero hay muchos hermanos y hay muchos creyentes que vienen a la iglesia a dar sacrificios, a hacer sacrificios. Hay un hermano que me cae bien mal, pero por el Señor voy a ir al templo. Y luego le dice, hermano, Dios le bendiga, que le vaya bien, que lo machuque el tren y que se regrese para que lo aplaste bien. Y hermanos, tenemos una vida que no, decimos que no somos, que no pertenecemos a la tradición católico-romana, pero tenemos una vida cristiana que nos lleva a tener una vida de sacrificios. Algunos cuando cantan piensan que están cantando en sacrificio al Señor. No, Dios no quiere sacrificios. Algunos dicen, es que si no hago lo que dice el que está ahí al frente, no, el Señor no me va a aceptar. No. La gracia del Señor es suficiente para ti y para mí. Tú no necesitas, ni yo necesitamos hacer ningún sacrificio. Algunos vienen y dicen, hermano, no traigo dinero, pero voy a sacrificar lo último que tengo para la ofrenda. Dios no necesita ese dinero. Si usted no lo quiere dar con alegría y de corazón, no lo dé. No se preocupe, Dios no necesita ese dinero, ni la iglesia, ni la obra misionera. Dios va a suplir de una o de otra manera los recursos suficientes para que su obra se lleve a cabo, porque Dios está consciente de tener que llevar a cabo su propósito eterno en relación con la creación y en relación con el hombre. Así que, hermano, no haga nada por sacrificio. La gracia de Dios es suficiente para su vida. ¿Cuántos quieren hacer el aseo? Nadie quiere. La gracia de Dios nos puede impulsar a eso y a muchas cosas más, pero no debe ser un sacrificio para obtener mejores beneficios. Porque así es, hermanos. Mucha gente así vive la vida cristiana. Ahora, tercer beneficio, versículo 5. La esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tercer beneficio de ser justificados es el amor de Dios derramado en nuestras vidas. No sé si ustedes han oído hablar de Superman. Sí. ¿Sí? Sí. Batman. También. La super niña. La super chick. ¿No? Super chick es una mujer que está en la cárcel en los Estados Unidos. Una astronauta, miembro de la NASA, que se fue en una misión al espacio y en el camino de allí iba otra mujer con ella y toda la tripulación eran creo que 6 o 7 personas y ellas eran las únicas 2 mujeres. En el espacio, mientras duró la preparación y todo lo que era la cuestión ahí de llegar al espacio y todo eso y regresar a la Tierra, la super chick se enamoró de un capitán y se puso celosa de la otra mujer pensando que también ella estaba enamorada del capitán. Y entonces cuando regresaron a la Tierra, la super chick citó a la compañera del vuelo, del viaje espacial, en Cabo Cañaveral para verla otra vez, y viajó 3,000 kilómetros sin parar más que para cargar gasolina. Y en el carro llevaba un arma para matar a su compañera astronauta.
porque ella pensaba que esta otra astronauta le quería quitar el novio, que no era novio de ninguna de las dos, porque ese capitán estaba casado y tenía su familia. Intentó ahorcarla, y como no logró su propósito, fue demandada y llevada a la cárcel. Todavía está en la cárcel. ¿Sabe? Entendemos lo que es el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién puede amarnos así como somos? Malos y perversos. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo sé que por aquí puede alguien decir, es que yo sí amo a todos mis hermanos y esto y lo otro, y por atrás estar hablando de todos ellos. Entonces, el amor debe ser sin fingimiento, dice el Señor. Pero el amor entre nosotros a veces es una mera expresión de palabra, no de realidad. Y qué difícil es amar a los hermanos. La verdad, tenemos que ser honestos. Hay hermanos que uno dice, Señor, Te lo llevas o te lo mando. sí, ¿no? ¿Te lo llevas o te lo mando? Y uno quisiera deshacerse de algunas personas. Son como piedras en el zapato. Peor a veces que piedras. Y entonces uno sufre con algunas personalidades, porque son fuertes, porque son autoritarios, porque hablan con mucha fuerza, porque regañan, aunque parece que no están hablando enojados, o ellos dicen, no, es que no estoy enojado, así hago yo. Ah, bueno, avísame cuando estés enojado, ¿verdad? Para no escucharte. Pues la realidad es esa, hermanos. Pero Dios, que nos ha dado muestras de su amor, nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con lazos de amor te he amado hasta el bien. No le das gracias a Dios por ello. Claro que sí. Yo conocí a un hermano, tenía un miembro en una iglesia, que un día llegó morado de los ojos. Y le pregunté que qué le había pasado, y me dijo, es que me asaltaron hace 3 días en tal lugar. Y me dio la historia. Y después vino su cuñado y me dijo, no es cierto, le pegó a la esposa. Desde entonces yo tengo una petición que se castigue a las esposas que les pegan a los hombres. La igualdad, los derechos, ¿dónde quedó todo eso? Las demandas contra la violencia de la mujer contra el hombre que lo pone a uno a lavar los trastes. Y todas las mañanas cuando uno va saliendo rumbo al trabajo, es en el momento que se le ocurre decir, déjame dinero para la comida. ¿Cuánta violencia? Bueno, el caso es que yo conocí a la pareja, yo veía, sí, la mujer le sacaba como desde los hombros de aquí así, hacia arriba al varón, y tenía el doble del cuerpo, entonces dije, no, pues cómo no le iba a pegar. ¿Sabe? La Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Pero hay personas que no se aman a sí mismas y no creen que Dios les pueda amar. Y es cierto, no merecemos el amor de Dios, pero Dios nos ama, infinitamente nos ha amado. Por eso nos permitió venir a la tierra, para que llegásemos a ser parte de su familia y vivamos con Él por la eternidad. Pero hay muchos que no se consideran dignos del amor de Dios. Dicen, Dios no me puede perdonar. Dios perdona al más vil pecador. Por amor solamente. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos amó primero. Qué interesante, ¿no es cierto? Estos beneficios, hermanos, de ser justificados y de entender la justificación, son situaciones difíciles para muchos creyentes. Y 8, pero Dios demuestra su amor por nosotros
en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuarto beneficio, Cristo murió por nosotros. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hermano, yo no podría morir por ninguno de ustedes. Por muy amigo que sea mío, yo no estaría dispuesto a dar mi vida por ustedes. Se lo digo honestamente. Ni tampoco metería la mano al fuego por nadie. No lo haría. Soy honesto. ¿Diría que lo conozco? Sí, sí lo conozco. ¿Diría que lo he visto en alguna iglesia? También lo diría. Pero si él me preguntara, ¿te morirías por él? No, la verdad no. A lo mejor accidentalmente sí moriría yo por esa persona, o a lo mejor en un terremoto yo tuviera que hacer algo y me tocara morir por esas personas, pues ni modo, ¿verdad? Pero así que yo conscientemente diga, y cuando venga el terremoto yo me pongo a detener el edificio para que todos salgan, ¡no! Ni lo crean. Difícilmente podría uno morir por una persona. ¿Quién moriría por alguien? Aún yo les pregunto a las esposas y a los esposos esta mañana, ¿morirían por su cónyuge? El silencio fue la mejor respuesta y por allá que dijo que no. Así que hermano, es difícil morir por una persona. ¿Usted saldría fiador por alguien? La Biblia dice que no seamos fiadores de nadie. Yo sé que a veces por necesidad se tiene que hacer y uno tiene que encontrar a la gente adecuada para pedirle que sea el fiador de uno por las rentas y toda esa cosa. Pero ¿sabe qué? ¿Y si no paga? ¿Y si se queda sin trabajo? ¿Y si se declara quiebra? ¿Y si desaparece? ¿Y entonces yo tengo que pagar? Sí. No, pues no. Mejor no. Señor, ¿y yo tengo que morir por mi hermano? No. Cristo murió por nosotros. Y hermano, cuando nosotros vemos las razones por las que nosotros pecamos, tenemos que entender claramente que nosotros pecamos por tres. Uno, porque nuestra carne nos gana. Dos, porque el mundo nos atrapa. Y tres, porque Satanás está empecinado en que nosotros pequemos todos los días y alejarnos de Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hermano, ¿cuántos de nosotros ni siquiera a veces somos capaces de mantener nuestra comunión con el Señor? Se nos dificulta realmente mantenernos en la presencia y en comunión con el Señor. Pero ¿sabe qué? Con todos nuestros terribles defectos de la vida, con todas nuestras ineficiencias, con todos nuestros pecados, con toda nuestra maldad, con todas nuestras buenas y malas intenciones, con todas nuestras avaricias, con todas las cosas que nosotros tenemos, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cristo derramó su sangre. Amén. Él dejó que su cuerpo fuera maltratado por nosotros. Los golpes que le dieron en su rostro no fueron bofetadas, fueron golpes a puño cerrado. Si usted ha visto la película de Mel Gibson acerca de la pasión de Cristo, la verdad es que son escenas verdaderamente aterradoras, pero no superaron la realidad. Cristo sufrió realmente por nosotros. Pagó el precio que ninguno de nosotros puede pagar por el pecado. El pecado es algo realmente que nos separa de Dios en un abismo tremendo que solamente se puede juntar o llegar de uno a otro lado de ese abismo por la cruz de Cristo Jesús. Porque Él murió por nosotros. Él sí dio su vida por nosotros. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Y si usted hace una lista de sus pecados, mire, yo traigo una libreta aquí. Si le alcanza, se la regalo. Pero ¿sabe qué? La verdad es que los pecados nuestros son miles y miles de pecados. Pero Cristo murió por ellos, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Por eso es que cuando alguien nos llama a participar de la comunión, debemos hacerlo con libertad, porque Cristo murió por esos nuestros pecados. Pero debemos confesarlos. Debemos confesarlos.
podemos recibir el beneficio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Número 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. La reconciliación es el reinicio de la amistad con una persona. Cuando Adán pecó, siendo el representante de toda la raza humana, alejó al hombre de Dios y entonces propició una actitud de irreconciliación entre nosotros y Dios, y se nos declaró culpables, y teníamos sobre nuestra frente la causa penal que nos decía: eres culpable. Pero cuando Cristo murió, también representando a la raza humana, el segundo Adán, entonces por su sangre, el derramamiento de su sangre y su sacrificio en la cruz del Calvario, se nos declaró justificados, libres de la condena, por lo tanto entonces amigos de Dios. En la Biblia pocas personas fueron llamados amigos de Dios, pero por la sangre de Cristo hoy nosotros podemos decir: somos amigos de Dios. Y qué interesante, hermanos, es poder ser amigo de Dios. Hablar con Él sin remordimiento, hablar con Él sin que haya una barrera que nos interrumpa la comunicación. ¿Sabe? Cuando mi niña era chiquilla, hoy tiene unos 27 años mi hija, cuando ella era chamaca, venía de la escuela, de la primaria, y agarraba un teléfono viejo que teníamos ahí, que a propósito lo dejé yo porque ellos jugaban con ese teléfono, a hacer llamadas telefónicas. Y mi hija agarraba el teléfono, como yo voy a agarrar ahorita aquí este celular, y empezaba a caminar de un lado a otro. Maestra, le hemos tenido que pedir que se encargue de los niños para que los cuide todos los días, porque los maestros de estos grupos no van a estar y no sé qué tanto. Y el niño fulano, siéntate porque si no, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ¿sabe qué? Era hora y media de conversación telefónica de mi hija. ¿Con quién? ¿Quién sabe con quién? Pero del otro lado no había línea. Ella hablaba sola. Y por ese aparato telefónico ella caminaba por toda la casa. ¿Sabe? Usted tiene una parte del aparato telefónico y Dios tiene la otra parte. Pero la línea se establece mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted sí puede agarrar el celular y decirle: Dios, ¿estás ahí? Y Dios le va a decir: sí, aquí estoy. Y Dios utiliza todos los medios de comunicación para hablar con nosotros: el correo electrónico, el correo normal, las señales de humo, el idioma, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, todo Dios lo usa para hablar con nosotros, aunque usted no lo crea. Y Dios mira todo lo que ponemos en el Facebook, que algunas cosas son terribles, la verdad. Pero ¿sabe una cosa? Dios dice que porque Cristo murió en la cruz del Calvario, trajo paz para nosotros con Él y una reconciliación de nosotros con Él, de Él con nosotros, que nos permite acercarnos al trono de la gracia con libertad. Amén. No necesitamos intermediarios. María no es una intermediaria entre nosotros y Dios. Guadalupe no existió. Le ponen todos los nombres a María, ¿no? Pero ni Fátima, ni esta ni la otra, porque Dios ha establecido un medio de comunicación entre nosotros y Él a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Éramos enemigos de Dios, vivíamos en pecado y estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, estos beneficios de la justificación los alcanzamos por creer en Jesucristo. No porque seamos buenos, ni buenos estudiantes, ni buenos oidores, sino porque somos simple y sencillamente personas que creemos lo que la Biblia dice. Que confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es fácil, para muchos creyentes no es fácil poder aprender y entender lo que la Biblia enseña, especialmente en nuestros días, cuando lo que menos se habla es de la justificación y de la salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Se habla de muchas cosas en los medios de comunicación y en los medios, los que usan los medios cristianos para hablar de muchas cosas, hablan de todo menos de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y sabe, la oportunidad que nosotros tenemos en este día es de poder llegar a hablar con alguien en nuestra casa, familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, de escuela, lo que sea, y decirle una pregunta. ¿Conoces tú cuáles son los beneficios de ser justificado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Y le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Es que tú traes aquí un crucifijo, es que tú vas a una iglesia, es que tú has leído la Biblia, y usted va a tener una oportunidad tremenda de poder decirle, déjame decirte cuáles son los beneficios de ser justificado en la persona de Cristo Jesús. Y la pregunta es en esta mañana, ¿cuántos de nosotros en este día entendemos ahora lo que es ser justificados? ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos no a recibir a Cristo, sino cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, yo soy salvo? Y no importa lo que la gente diga, ni lo que Satanás venga a susurrarme al oído, tú me salvaste, yo soy salvo. ¿Han escuchado ustedes un canto que se llama Eran 100 ovejas? Sí. Que había en el rebaño. ¿Saben quién lo compuso? Su nombre es un pastor que vivía, no sé si todavía vive, creo que sí, Juan Romero, en el área de California. Juan Romero era pastor de una iglesia, tenía bastantes miembros, y un día uno de esos miembros pues pasó a ser diácono de la iglesia y tenía encargos importantes, hasta maestro de la escuela dominical para adultos. Pero faltó un domingo y faltó otro domingo, y en temporada de lluvia, que es de allá, es de noviembre a marzo, entonces yo estaba lloviendo mucho, y Juan Romero se preocupó por este hermano que no había estado asistiendo al templo y no había hablado con él. Y entonces Juan Romero le dijo a su esposa, mira, tenemos que ir a buscar al hermano. Terminando el culto lo vamos a ir a buscar. Y se fueron a buscarlo en uno de los ranchos ahí en California. Y se vino el aguacero. Y cuando estaban en la mitad del camino, el camino ya no era posible andarlo con el carro, pero ya estaban cerca de la casa, y Juan Romero le dijo a su esposa, quédate aquí, yo voy a caminar hasta la casa, vamos a necesitar ayuda para regresar, ya estamos ahí tan cerca, le pediría al hermano que nos ayude. Cuando Juan Romero llegó a la casa de este hermano, tocó la puerta y se abrió, y este hermano lo vio, no le dijo nada, empezó a llorar, a llorar, a llorar, y a llorar, y a llorar, y no podía calmarse. Y Juan Romero le dijo, hermano, no sé qué pasa, pero me conmueve su llanto, y si llorando con usted es su ayuda, yo voy a llorar con usted, porque me ha contagiado. Y estaban llorando los dos. ¿De qué? Juan Romero no sabía por qué. Después que se calmó, el hermano le contó y dijo, hermano, no he ido a la iglesia y no voy a volver. Juan Romero, ¿por qué? Porque hace 2 semanas y media, que son las que tengo de no ir al templo, vino un cuñado mío y me dijo, ¿cómo tú, siendo lo que eres y lo que has sido, puedes ahora decir que eres cristiano? No lo mereces, eres un hipócrita. Y me dijo tantas cosas que me hizo enojar, y yo lo empecé a golpear, y lo golpeé mucho, y dije, no vale la pena, es verdad, no soy un buen cristiano, no creo que Dios me ha perdonado, y le di una golpiza a mi cuñado ese día, y no quiero volver. Y Juan Romero le dijo, ¿sabe qué, hermano? La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la sangre que lo limpia usted del pecado. Y ese hombre fue usado por Satanás para venirle a decir a usted lo que era antes de que Cristo viniera a su corazón. No lo crea, no lo crea, porque fuimos justificados, y esa justificación nos trajo paz. Esa paz nos trajo esperanza y amor. El sacrificio y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos han reconciliado con Dios. No lo crea, hermano. Y de ahí salió Juan Romero, con esta idea en su cabeza. Así es como Dios busca a las ovejas perdidas. Las toma de allá del aprisco, de donde estén heridas, las levanta,
las carga, las cura y las lleva al redil. De eso yo eran 100 ovejas. Y quizás esta mañana hay alguien que diga, hermano, yo me siento así a veces. Quizás no hoy, pero en algunas ocasiones me he sentido como que Dios no me ama y Dios no me perdona y no puedo ser un buen cristiano. Pero esta mañana aquí está el pastor para traer a las ovejas, para cargarlas, para curarlas, para mostrarles amor y volverlas a reír. Póngase aquí. Y si alguien en esta mañana se siente así, como una oveja que no merece el amor, que no merece la gracia, que no merece el perdón, el Señor le dice, ven, yo te quiero curar tus heridas. Yo te quiero mostrar todo mi amor, toda mi gracia, toda la justificación. Si tú eres uno de esas ovejas que esta mañana siente la necesidad de que Dios cure tus heridas, sane tu corazón, deja tu lugar y ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Y más que por ti y que nosotros oremos por ti, deja que Dios toque tu corazón. ¿Quieres venir? Este es el momento para hacerlo. Padre, queremos darte gracias por este día y esta oportunidad que tú nos das. Señor, que nadie en este día salga de este lugar, Señor, sin la plena y absoluta seguridad de que son justificados, perdonados, limpiados por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Todo el que quiera doblar sus rodillas, agradézcale a Dios esta oportunidad y dígale, Señor, que tu gracia, Padre, fortalezca mi vida, que tu perdón sea realidad, Señor, en mí, y que el convencimiento de tu palabra, el conocimiento de ella, Señor, sea una realidad en mi vida, de tal manera, Padre, que a partir de hoy, por ninguna razón, ni porque Satanás venga a mi vida para susurrarme al oído mi pecado, ni porque aún en sí mismo, Señor, yo esté consciente de que he fallado, nada me separe de tu amor, oh Padre Celestial. Padre, mira cuántos corazones hay aquí, cuántas vidas, Señor, están aquí al frente en esta hora, buscando, Señor, tener ese pleno conocimiento y seguridad de que tu gracia, que tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, Señor, se ha derramado en las vidas de cada uno de los que están aquí presentes al frente, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Oh, Señor, no permitas que nadie se levante con inseguridad, con pensamientos negativos. Señor, protégelos. Protégelos, Señor, de tal manera que ni Satanás, ni nadie, ni ninguna persona, ningún familiar, nadie pueda acusarlos, porque ¿quién condenará, quién acusará a los escondidos? Cristo es el que murió. Más aún, Cristo es el que resucitó. Señor, ten misericordia en esta hora de cada vida, Señor. Mi Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde los pensamientos y los corazones de mis hermanos en la persona de Cristo Jesús, y haya, Señor, esa absoluta seguridad, esa absoluta confianza, esa, Señor, plena, absoluta, total confianza de que nuestra vida no depende de nuestros actos
acciones, sino de tu amor, oh Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, cada corazón es gracias, Señor. Bendice cada hermano, cada hermano, de cada hombre, de cada mujer, que aun cuando no ha venido, Señor, al frente, en este lugar, todos, Señor, tengamos esa absoluta y plena seguridad de que Jesucristo murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Seguridad absoluta de nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Con su familia, con sus hijos, en el ministerio, Dios, en la radio, Dios, en el nombre de Jesús. A lo que tú lo lleves, Padre, que Él sea bendecido y que aún se abran más puertas, Dios, de bendición para Él, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, desde ahora y para siempre en Jesucristo. Amén. Amén. Amén.